El tema que vamos a estar estudiando en esta noche se llama Danos hoy el pan nuestro de cada día. Como introducción, hemos estado estudiando el sermón de Jesús, conocido como el Sermón del Monte, cuyo tema principal es la justicia del reino. Jesús empieza hablando de las bienaventuranzas y luego resalta la importancia de la obediencia de corazón a los mandamientos de la ley. Luego pasa a resaltar la importancia de la sinceridad en los actos de piedad, como la limosna, y cuando pasa a la oración se detiene en la oración y nos proporciona una oración modelo como una guía para orar mejor, para orar acorde a la voluntad de Dios, acorde a los propósitos y las prioridades del reino, lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Él empieza mostrándonos que en cuanto a la actitud del Padre, con la que debemos acercarnos a Dios en oración, nos muestra que primero necesitamos una mentalidad que tenga una completa certeza de su amor, y entonces nos enseña a llamarle Padre Nuestro, pero al mismo tiempo pasa a tocar los temas de su santidad, de su reino y de su voluntad, y de alguna manera nos está conduciendo a que nuestra actitud al orar debe ser tener una alta disposición a obedecerle. Esto se relaciona mucho con el Antiguo Testamento y la relación de padre e hijo, de filiación, que en algún momento se deja ver. Hay facetas de esa relación entre Dios e Israel y entre Dios y el rey de Israel. Por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, Dios le habla al faraón en Éxodo 4:22 y le dice: deja ir a Israel, porque Israel es mi hijo, mi primogénito, en Éxodo 4:22, pero después, cuando hace el pacto con él, les dice: deben de guardar mis estatutos y mis mandamientos. Cuando Dios también le da una profecía a David, vemos que Dios le dice a David que va a tener una relación con él y con sus hijos de padre a hijo, y dice: él será mi hijo, y si me obedece lo bendeciré, y si no lo castigaré con vara. Eso lo vemos en 2 Samuel 7:14, pero también en el Salmo 89, del 26 en adelante, también vemos esa relación donde Dios dice tener una relación padre-hijo tanto con David como con su descendencia. Ahora, estas relaciones donde Dios se presenta como padre y como hijo enfatizan un doble propósito. Por un lado, enfatizan el amor de Dios, su compromiso inquebrantable con Israel y su compromiso inquebrantable con David y con su linaje, pero al mismo tiempo enfatiza el requerimiento de obediencia. O sea, se presenta el deber primario del hijo como el deber de obedecer a Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta este momento en la oración del Padre Nuestro. Dios enfatizando su amor incondicional para con nosotros al permitirnos llamarle Padre, pero también enfatizando la necesidad que tenemos de obedecerle al enseñarnos a orar. Por ejemplo: hágase tu voluntad, venga tu reino, que yo pueda santificar tu nombre. Entonces, lo que está haciendo Jesús es extender esta relación que en la mentalidad de los que lo escuchan en su tiempo solo podías verse entre Dios y el rey, y la está extendiendo a todo el grupo de sus seguidores, tanto de manera individual como de manera colectiva, y les está diciendo: ustedes tienen una relación especial con Dios, deben de tener completa certeza de su amor, pero también deben de tener una alta disposición a obedecerle. Lo que Jesús está haciendo es dejando claro de que lo primero y lo primordial en la oración es la adoración a Dios, la adoración a su amor y la adoración
que damos al rendirnos, al responder a ese amor con un anhelo de santificarle, glorificarle y obedecerle. Sin embargo, Jesús pasa después de las primeras 3 peticiones que se enfocan en Dios a una segunda parte en la oración donde van a haber otras 3 peticiones que se enfocan en nosotros, que se enfocan en nuestras carencias y en nuestra necesidad de experimentar su amor como proveedor, como perdonador y como ayudador. En esta hora nos vamos a centrar en cómo es a través de la oración donde se fortalece esa relación, donde vemos a Dios como un Padre proveedor. Y la primera petición dice, danos hoy, bueno, es la cuarta petición, pero la primera enfocada a nosotros dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta petición la podríamos parafrasear o decir en otras palabras como suple nuestras necesidades de sustento, las de todos los miembros de tu iglesia, las de todos los que somos tus seguidores, las de todos los que pertenecemos a tu comunidad, a tu reino, a tu pueblo. Lo primero que vemos, por lo menos en la versión que estoy leyendo, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice, danos hoy. El danos implica una petición. Una petición implica una actitud de dependencia y humildad. Una persona orgullosa nunca va a pedir nada porque cree que lo tiene todo. El decir danos es un reconocimiento de que dependemos de Dios para poder subsistir. El decir danos nos está dando la actitud correcta y necesaria para poder orar, una actitud que nos recuerda las bienaventuranzas, que nos recuerda la humildad, la pobreza en espíritu, la mansedumbre. De alguna manera es como decir, quiero experimentar tu dádiva, tu cuidado y tu amor paternal. Y no solamente quiero, sino necesito de ti, necesito de tu cuidado, necesito de tu provisión, necesito de tu sustento. Soy como un niño que todavía no se puede valer por sí mismo, sino que depende absolutamente de su padre. Y por eso aquí Jesús aquí nos ayuda a entender esas enseñanzas de Jesús, donde dice que el que entra al reino es el que se hace como niño. Y esta petición no nos lleva, obviamente sí nos lleva a pensar en nosotros, pero más que a pensar en nosotros, nos lleva a tener una relación correcta con el Padre cuando pensamos en nosotros. Cuando pensamos en nosotros, estamos pensando como hijos, como dependientes, como necesitados de Él. Ahora dice, danos hoy. El pedir algo para hoy, para que se nos seas dado hoy, una de las cosas que nos enseña es que la oración que pide diariamente debe ser una práctica diaria en la vida del cristiano. ¿Por qué no le pide para un mes? Porque entonces no necesitaría orar todos los días, con orar una vez al mes sería suficiente, pero cuando Jesús nos dice, danos hoy, nos está invitando a orar cada hoy, y cada hoy es cada día, porque cada día es una oportunidad de volver a depender de Dios, de volver a humillarnos ante Él, de volver a solicitar su amor, su paternidad, su gracia. O sea, es un modelo de oración para hoy, para cada hoy, es decir, para cada día. Entonces, por eso empieza, danos hoy. Inmediatamente pasa a el pan nuestro. Ahora, la palabra pan aparece en la Septuaginta por primera vez en Génesis 3:19. Y quiero que vayamos a Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
La primera vez que en la Biblia aparece la palabra pan es en este pasaje. Y bueno, yo realmente me surgió la duda, ¿será que la primera que decidió moler trigo y hacer harina y amasar y hacer pan sería Eva? No lo sabemos ni lo podemos concluir, porque tanto en el hebreo como en el griego, la palabra hebrea que se traduce pan aquí y en todo el Antiguo Testamento es la palabra lejem, y la palabra griega que se traduce pan es la palabra hartos en todo el Nuevo Testamento, pero casi que en la mayoría, tal vez un 50% de las veces en el hebreo se traduce pan y en otras solamente se traduce alimento, igual tanto en el hebreo como en el griego. O sea, la palabra, aunque se refiere al pan o a las hojuelas cocidas, ya sea de algún tipo de harina o de masa, también puede hacer referencia a cualquier tipo de alimento, incluyendo frutas y algún carne, ¿verdad? Entonces, obviamente Dios la está usando a Adán para hacer referencia al alimento en general y Jesús la está usando en un mismo sentido, ¿verdad? Haciendo referencia al alimento en general. De hecho, Lutero en su comentario, él escribe, el pan es comida real y aún puede sugerir todo lo que necesitamos en el reino físico. Para Lutero, aún esta palabra podría incluir comida, bebida, vestido y techo. De alguna manera, para él lo ve así, porque se refiere a la necesidad que tenemos de esas necesidades básicas de alimentación, sustento y seguridad y abrigo, por así decirlo, ¿verdad? El punto es que danos hoy el pan nuestro. Nuestro se repite de la introducción Padre nuestro, pan nuestro. Y es un recordatorio de que no estamos siguiendo a Dios como individuos aislados. Somos parte de una comunidad, de un nuevo pueblo que fue creado en Cristo, porque Dios nos creó para ser parte de su iglesia, la cual es una nueva humanidad conectada con Cristo, y debemos de estar siempre conscientes de esa realidad. Por eso nos invita no a pedir el pan mío en forma egoísta, sino el pan nuestro, que solamente esa petición me hace crecer y nutrirme en amor hacia mis hermanos y hermanas que comparten mi misma fe. Pero inmediatamente después leemos de cada día. Y aquí tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento, una de las enseñanzas de la provisión diaria, de la provisión de cada día, es cuando Dios alimentó a su pueblo con maná, con un pan que la Biblia llama pan del cielo, pan de ángeles, en el Salmo 78, 24 y 25, al referirse al maná, dice que Dios les dio comida del cielo o pan de ángeles, pero el punto es de que fue un pan que Dios les dio de manera diaria Dios se los enviaba y no debían de guardar para el día siguiente. Aquí quiero que vayamos a Éxodo 16, primeramente del 14 al 16. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová os ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Les dice, es el pan que el Señor les da para comer. Cada uno recoja lo que va a comer ese día. Entonces Dios le llama, o Moisés le llama a esto el pan que el Señor les da para comer. Éxodo 16, 19 y 20. Y les dijo Moisés, ninguno
ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron y Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. La orden era solamente recogerlo del día. ¿Por qué? Porque Dios quería que día a día dependieran de él. Dios quería que día a día esperaran su provisión. Y eso está altamente conectado con la enseñanza que Jesús da. El pan nuestro de cada día implica esta necesidad de depender, de acercarnos, de orar diariamente. Jonathan Pennington comenta aquí la alusión al maná de Éxodo 16 y la dependencia de los israelitas de la provisión en el desierto es claramente intencional en la enseñanza de Jesús en esta petición. El orar con esta mentalidad refleja y a la vez inculca las virtudes de la humildad y de la fe. Nos recuerda el tono general de las bienaventuranzas que presenta las virtudes de la mansedumbre, la humildad e incluso el hambre y la sed. Craig Kenner observa, esta no es la oración del complaciente y satisfecho, sino del humilde, del sencillo, del quebrantado, aún podríamos decir del desesperado, de los mansos que heredarán la tierra. Ahora vayamos a Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vemos como una de las razones por las que Dios alimentó a su pueblo con maná y lo hizo diariamente era para dos enseñanzas. Primero, para eliminar el orgullo que aunque eran esclavos en Egipto, les producía orgullo el comer el pan de Egipto ganado con sus propias fuerzas. Se enorgullecían por su esfuerzo. Entonces Dios les quita la posibilidad de obtener comida por su esfuerzo y los humilla y los deja solamente con la posibilidad de comer después de haber clamado a él. Por eso dice, te humilló y te dejó tener hambre y entonces te alimentó con maná. Pero la segunda enseñanza era que Dios quería que ellos entendieran que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, Dios quería que entendieran que a través del pan, Él también se estaba manifestando a ellos. Él les daba el maná también para nutrir esta relación diaria que debían de tener con Él. Algo interesante es que en el tiempo de Jesús, ya explicamos en otros temas anteriores, habían varias oraciones judías que se repetían y algunas de las oraciones se llamaban las 18 bendiciones judías, que también eran conocidas como el Shemoné, Reo, la Amidá. Dentro de estas oraciones se incluía una oración por la comida y en agudo contraste con la oración que Jesús está enseñando, la oración judía pedía los productos del año. Ellos pedían, Señor, danos comida para este siguiente año. Jesús obviamente conocía esta oración y la oración que él enseña a sus discípulos es claramente una corrección que le está haciendo de la oración judía estándar. Él dice, no oren por la comida del año, oren por el pan de cada día. Jesús está modelando y guiando a sus discípulos a vivir un día a la vez. Eso lo va él enfatizar y lo va a aclarar en Mateo 6 más adelante, pero desde ya él nos deja claro que él quiere que vivamos un día a la vez. Cada día
en conexión y en relación con nuestro Padre. Pedir el pan diario es una expresión de fe y ayuda a edificar y a fortalecer la fe. Charles Quarles comenta: algunos eruditos afirman que interpretar la petición como una petición por el pan de cada día crea un conflicto con la enseñanza de Jesús en Mateo 6:34. Por lo tanto, no te preocupes por el mañana, porque mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas. Que los eruditos encuentren alguna tensión aquí es desconcertante. Orar por el pan de cada día no es una expresión de ansiedad por el mañana o una preocupación indebida por lo que vamos a comer. Al contrario, la oración apropiada es la antítesis y el correctivo a la ansiedad que se discute más adelante en Mateo 6. La ansiedad retuerce las manos mientras la fe cruza las manos. La ansiedad camina por el piso mientras la fe se arrodilla en el suelo. La oración es un ejercicio de fe que precisamente está para eliminar la ansiedad. Algo interesante es que Jesús acaba de decir antes de Mateo 6:9 que el Padre sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Él acaba de decir cosas que no tienen ni que pedirlas porque el Padre conoce su necesidad. En Mateo 6, más adelante, 25 al 34, él va a decir que si el Padre cuida de las aves y cuida de las flores, va a cuidar también de nosotros. Entonces no necesitamos tampoco preocuparnos demasiado. Sin embargo, aunque sabemos que el Padre cuida de nuestras necesidades, Él enseña a orarnos, porque la oración es también, nos ayuda, número uno, a estar conscientes de que lo que recibimos, lo recibimos de Dios y lo recibimos en respuesta a sus peticiones, y también alimenta nuestra humildad al enseñarnos acercarnos a pedirle a Él precisamente desde la manifestación o desde la expresión de nuestra necesidad. De hecho, la Biblia nos muestra claramente un peligro de la abundancia, un peligro de pedir el pan de muchos días. ¿Por qué Dios no les permitió a los israelitas recoger la comida para más de un día? ¿O por qué Jesús corrige la oración judía y enseña a pedir por cada día? Veamos Deuteronomio 29, 5 y 6. Yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supiereis que yo soy Jehová vuestro Dios. No han comido pan hecho por sus manos. Han comido maná, pan del cielo. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Dicho de otra manera, para que recuerden que yo merezco su adoración y su gratitud. Para que reconozcan que yo soy el que lo sustenta. Eso es parte de lo que está diciendo aquí. Deuteronomio 31, 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Vean lo que dice. Los voy a introducir a una tierra donde van a llegar a tener abundancia, pero lo lamentable es que van a llegar a un punto donde comerán, se saciarán. ¿Y qué va a pasar? Se van a volver a otros dioses y los van a servir y me van a despreciar a mí y van a quebrantar mi pacto. Dios mismo se los está anunciando y vemos cómo esto se cumplió en el pueblo de Israel. Y vemos aquí el peligro de la abundancia y el peligro de recibir el sustento para mucho tiempo o una satisfacción muy elevada cuando todavía la naturaleza pecaminosa está ahí. Vayamos a Oseas 13, 5 y 6. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón.
por esta causa se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Se ensoberbeció tu corazón, es decir, te volviste orgulloso. ¿Por qué? Porque quedaste satisfecho, porque llegaste a tener mucha comida, porque tenías más pan del pan diario, entonces ya no necesitabas orar, ya no necesitabas pedirme, ya no necesitabas de mí, te olvidaste de mí. Hay un peligro en la abundancia y esto lo enseña la sabiduría, y hay un hombre proverbista que descubrió en su búsqueda de sabiduría esto y nos enseña a través de una oración que él hace. Vayamos a Proverbios 30 del 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es interesante porque la versión Castilian dice, 2 cosas te pido. Primero, no me des pobreza ni riqueza. Dame el pan de cada día, dice la versión Castilian. La segunda es, ¿por qué? Porque si tengo demasiado, me puedo desviar y voy a terminar diciendo, ¿quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová? Tampoco me dejes sin tener nada, porque voy a terminar robando y quebrantando el mandamiento, no robarás, y entonces profanando así tu nombre. Pero vemos cómo en la sabiduría de Dios, Agur llegó a entender que el tener mucho hace que el hombre deje de confiar en Dios, hace que el hombre se desvíe del camino de Dios y se olvide que es su misericordia la que lo sustenta, y termine diciendo, ¿y quién es Dios? ¿Acaso Él me da algo a mí? Por eso Jesús enseñó a sus discípulos a buscar solo las necesidades del día para que pudieran experimentar diariamente la provisión de Dios y reconocer constantemente la dependencia total de Él. La petición también es un llamado al contentamiento. A medida que Dios satisface las necesidades más básicas de la vida, la Biblia nos enseña a que debemos estar satisfechos y darle alabanza. Vayamos a 1 Timoteo 6, del 6 al 9. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Está claro. No hay como estar satisfechos con lo que tenemos. Gran ganancia es buscar a Dios y sentirnos satisfechos con lo que Él nos da. Si tenemos comida y con qué cubrirnos, con eso es suficiente para estar contentos, dice Pablo. Entonces, cabe señalar, por otro lado, que el hecho de que Dios da el pan no elimina la necesidad de tener que trabajar. Solo presupone que los discípulos van a vivir un día a la vez, y esto también refleja la realidad del tiempo en el cual Jesús caminó sobre la tierra. En el primer siglo a todos se les pagaba el salario por día, se les pagaba un día a la vez. De hecho, eso traía un gran riesgo, por ejemplo, para alguien que se enfermaba y se incapacitaba. No habían sistemas de seguridad social. Esos fueron creados a causa del cristianismo, ¿verdad? Su vida corría peligro, y ahí es donde entra la instrucción bíblica. Si ves a alguien tener necesidad, pues tal vez no pudo trabajar ese día, y también los salarios eran tan bajos que con costo alcanzaba para comer. A muchas personas no les alcanzaba para ahorrar. Y de ahí vemos que es muy relevante esta petición. Pero vayamos a 2 Tesalonicenses 3:12.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vemos que es claro que Dios manda a trabajar y Él mismo nos da las fuerzas y la capacidad para trabajar. Todo proviene de la mano de Dios. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no haya recibido? Y si todo lo que tienes lo han recibido, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Y Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta petición se refiere solamente al pan material, solamente al alimento físico, o será que incluye más? Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia es clara de que somos seres espirituales con un cuerpo físico. Y aunque por un lado esta petición responde a una necesidad de pan material, no podemos negar que tanto nuestro cuerpo como nuestro ser espiritual, alma y espíritu necesitan ser nutridos. Y aquí quiero que vayamos a Juan 6, del 26 al 27. Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a esta multitud con pan material. Pero a Jesús le decepciona que ellos tengan una mentalidad tan corta y solo se preocupen por alimentar su cuerpo físico y no tengan más hambre de alimentar su espíritu. Obviamente acababan de alimentar su espíritu y su alma, porque cuando Jesús multiplicó los panes y los peces tenían días de estar oyendo la palabra, pero lo raro es que les quedó más fácil el recuerdo de la comida física que de la palabra espiritual. Y Jesús les dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. O sea, no se ocupen solamente de nutrir su cuerpo y cuando pidan el pan, no solamente piensen en el alimento físico, sino piensen también en la necesidad que tienen de alimento espiritual. Ahora, la pregunta es, Jesús está diciendo que trabajemos por el pan, recordando que así como trabajamos por el pan físico, también trabajamos por el pan espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cómo trabajamos por ese pan? Sigamos ahí en Juan 6 y ahora leamos versos 28 y 29. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en Él, en el que ha enviado. Entonces Jesús les dice, trabajen por el alimento espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo trabajamos por eso? Con la fe, con la fe, con la certeza, con la convicción, con el hambre de escucharlo, con el ejercitar la fe a través de la oración. Ahora veamos a Juan 6, del 47 al 51. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Vemos que Jesús dice, yo soy el pan de vida. El maná era algo que me tipificaba, era algo que apuntaba hacia mí. Pero yo soy el verdadero pan vivo que descendió del cielo. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este
pan que yo daré es mi carne, haciendo referencia a su sacrificio, a la redención, al perdón que él nos iba a dar. Pero algo interesante, y aquí quiero entrar a una segunda parte del tema, es que ha habido una discusión en la palabra, porque aunque es claro que la mayoría de traducciones y la mayoría de eruditos entienden que Jesús está diciendo, danos hoy el pan de cada día, y ya tenemos claro de que la razón de la petición no es porque Dios no cuide de nuestras necesidades, sino porque nosotros necesitamos ser conscientes de que necesitamos de Él, de que dependemos de Él, de que Él nos sustenta. Ha habido una discusión en la palabra que se traduce diario de cada día. En el griego, digamos, se podría leer, danos hoy ton artonemon to episousion, que de alguna manera es el pan nuestro, pero la palabra difícil es el adjetivo epousios. Epousios es un adjetivo que se traduce de cada día, pero en realidad es un adjetivo difícil en el griego que ha provocado mucha discusión porque no aparece en ningún otro lugar, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia. O sea, solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, y es aquí en Mateo 6:11 y en Lucas 11:3, exactamente en la oración del Padre Nuestro. Y es una palabra compuesta de 2 palabras, epi, que normalmente es un prefijo que se puede traducir sobre, encima, pero también para, hacia, y ousia, que significa sustancia o ser. Entonces, si lo tratamos de traducir literalmente, significaría para subsistencia o para el sustento, pero también tiene mucha relación con para el día siguiente o para el mañana, porque una de las maneras de decir mañana en el griego es epiouse. Entonces es una palabra muy parecida. Entonces, algunos han dicho que esta palabra se debería de traducir, danos hoy el pan para mañana, o el pan para el día venidero. Y de alguna manera ahí hay una discusión. Crisóstomo, de hecho, explicó que este pan que se necesitaba para el sustento diario de la vida era para la sustancia. Él lo tradujo como diario, pero otros lo tradujeron como el día siguiente. Jerónimo, un hombre también de los principios de la iglesia, él decía que que el sentido que él entendía era que era nuestro pan para mañana, y de alguna manera él decía que era el pan para el gran mañana, o el pan para nuestro futuro, para la consumación final. Ahora, aquí quiero leer algunos comentaristas. Por ejemplo, Donald Carson comenta, la palabra traducida diario por la Biblia King James, por Martín Lutero y por William Taylor, aparece muy raramente en el griego. De hecho, se encuentra con 100% de certeza solo en esta oración. Parece ser un adjetivo que significa del día que viene. Sin embargo, la manera de entenderlo, pensando como judío en ese tiempo, es que si pedimos por la mañana la comida para el día que viene, estamos pidiendo para ese mismo día, porque los judíos, al decir para el día de mañana, ellos estaban pensando en ese mismo día, también porque Dios había dicho fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, si lo hacían en la mañana, estaban pensando para ese mismo día, pero si esa oración la hacían en la noche, entonces se estaban refiriendo al siguiente día, que en la construcción de Génesis es el mismo día, es la segunda parte del día. El punto es de que él lo explica como decir, no, entonces diario está bien explicado. Ahora, otro erudito, otro teólogo, Joacín Jeremías, él dice que la mejor traducción es para mañana, por
él cita a Jerónimo, que es el que yo ya expliqué también, y él cree también, digamos, hay un documento hay unos documentos arameos y hay un documento apócrifo, que es el Evangelio arameo de los nazarenos, donde la oración del Padre Nuestro registrada en ese documento usa el término mahar, que en arameo significa mañana. Entonces, viene Joacín Jeremías y dice: en el llamado evangelio, según los hebreos, encontré mahar, que significa para mañana. De modo que el sentido es nuestro pan para mañana, es decir, nuestro pan futuro, danos hoy. De hecho, en el judaísmo tardío, mahar significaba no solo el día siguiente, sino también el gran mañana, la consumación final. En consecuencia, Jerónimo está diciendo el pan para mañana. No fue pensando como el pan terrenal, sino como el pan de vida. Entonces, de alguna manera, este erudito interpreta de que aquí Jesús no está haciendo una oración para las necesidades del día a día, dice él, sino que para las necesidades, sino que está pidiendo: métenos en tu reino y llévanos es como una repetición de la petición: venga a tu reino, que se haga tu voluntad, santifica tu nombre y danos el pan que vamos a comer en el reino. Los judíos siempre hablaban del pan que se iba a comer en la era de la salvación. El pan de vida, la palabra pan de vida que Jesús usa en Juan 6, para los judíos del segundo templo significaba el pan de la era de la salvación, el pan que se comerá cuando Dios establezca su reino, el maná celestial, el maná del nuevo éxodo. Los profetas habían profetizado que el éxodo de Egipto se iba a repetir saliendo de la tierra para entrar al cielo, o saliendo del mundo actual para entrar al mundo venidero. Y así como al salir de Egipto Dios había dado un maná primario, iba a venir el maná celestial al salir de este mundo y al entrar en el mundo venidero. Entonces, desde esos tiempos, el pan de vida y el agua de vida eran símbolos del paraíso. Era un epítome de la plenitud de todos los dones materiales y espirituales de Dios. Este pan era el símbolo, imagen y cumplimiento de la era del reino, de la era de la salvación. Y de hecho, Jesús, vemos en la Biblia indicios de esto. Vayamos a Lucas 22, 29 y 30. Así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El Padre le ha dado un reino y en ese reino habrá un banquete, lo que en Apocalipsis se llama la cena de las bodas del Cordero, el banquete de inauguración del reino, donde la comida esperada es el pan de vida y el agua de vida. Vayamos a Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pues vemos que aquí no es Jesús el que está hablando, aquí es alguien de los que está sentado a la mesa, ¿verdad? Un escriba, un fariseo, un judío de la época de Jesús, pero es claro que ellos tienen ese entendimiento. Bienaventurado que entre al reino y coma pan, ese pan de vida en el reino de Dios. Por eso para ellos fue tan chocante, y cuando Jesús habló que él era el pan de vida, dando a entender que él era el reino, dando a entender que él traía inauguración, la época de la salvación y el nuevo éxodo, muchos le abandonaron. Muchos le abandonaron, no solamente porque les sonó chocante el hecho de comer su carne, sino porque era tan contradictorio que él dijera esas cosas. Pero en realidad él estaba hablando la verdad. Pero aquí vemos claramente que en la mentalidad judía, ellos esperaban comer ese pan de vida en el reino de Dios y sabían que ahí estaba la verdadera dicha, la verdadera felicidad. Ahora,
Es claro que Jesús no ignoraba esta realidad y que definitivamente Jesús tenía en mente esta mentalidad cuando él enseñó esta oración. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús estaba enseñando a pedir el pan natural o estaba enseñando a pedir el pan de vida en sentido escatológico? Y la respuesta es, hermanos, las dos cosas. Aunque algunos defienden, es interesante porque cuando uno lee los comentarios, algunos defienden, un comentarista dice, aunque muchos han argumentado que la tercera petición se refiere al pan para el día venidero, eso es inaceptable porque está calificada por el adverbio hoy. El adverbio hoy implica que la petición se centra en las necesidades de la vida presente. Y sin embargo, realmente no debemos de caer en esa mentalidad simple. Yo he dicho una y otra vez que entender el evangelio es entender esta doble dimensión de que lo espiritual no niega lo terrenal, ni al revés. La interpretación escatológica, cuando la oyen algunos, se desinflan y dicen, ay Dios, pero yo quería que por lo menos una petición se tratara de mi vida cotidiana y no todo se trata del reino. Entonces, de mi vida aquí en la tierra, no importa nada, nos van a quitar eso, nos van a quitar el pedir para aquí algo en la tierra, nos van a anular cualquier posibilidad de, aunque sea, hacernos una idea del evangelio de la prosperidad, aunque sabemos que es falso. Pero el punto es, no, la aplicación de la petición sobre el pan natural al pan espiritual no se debe de ver como un empobrecimiento, como algo que está quitando, sino como un enriquecimiento. Sería un gran malentendido, hermanos, suponer que Jesús está espiritualizando como lo hacían los griegos y como lo hacía Platón, y que hay una diferencia entre que lo espiritual es bueno y lo material es malo. No, no, no. Jesús está uniendo nuestras necesidades materiales y espirituales en un término con esta palabra, que es una palabra de difícil traducción y que se pelean entre decir si es de cada día o de mañana, pero en realidad significa las dos cosas. Para Jesús, el pan terrenal y el pan de vida no son cosas diferentes, sino que se complementan, porque en el reino de Dios todo lo terrenal es sagrado y él se manifiesta y manifiesta su reino y manifiesta sus milagros y su poder aún por medio de las cosas cotidianas de la vida. Jesús, cuando llama a sus discípulos, les dice, ustedes ya no son muertos, dejen que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los ha sacado de la edad, de la mentalidad de muerte. Jesús les enseña de que no es lo que entra al hombre lo que puede contaminar, sino que todo lo que Dios provee es limpio y lo que contamina es lo que sale del hombre. El pan que se ofrecía cuando Jesús se sentaba a la mesa con los publicanos y los pecadores era pan natural, era pan hecho de trigo, pero al mismo tiempo, por ser Jesús el que lo ofrecía, era pan de vida. Jesús les decía, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El pan que Jesús partió en la última cena, ¿era pan terrenal? Sí, nadie puede negar que era pan terrenal, era pan sin levadura, era el pan que comían todos los judíos para celebrar la Pascua. Y sin embargo, al mismo tiempo, era más que eso. Era su cuerpo siendo dado por muchos. Jesús nos enseña que en cada comida es una comida para el cuerpo, pero si estamos con él, puede ser también una comida de salvación, una comida mesiánica, una imagen y anticipación de la comida en la consumación, porque él es el Mesías Rey. Y esto no solamente fue una realidad en Jesús con los discípulos, la primera iglesia, para las primeras iglesias, sus comidas diarias de comunión eran comidas habituales para el sustento de su cuerpo físico, pero al mismo tiempo era el partimiento del pan donde recordaban la muerte del Señor, donde
participaban de la comunión con él y de la comunión entre ellos. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 10:16, el pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno y nosotros que somos muchos somos un cuerpo y todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, podemos estar comiendo comida terrenal y al mismo tiempo estar comiendo el pan de vida. Sin embargo, también Pablo dice que cuando hay divisiones, el comer lo que llamaban cena del Señor ya no es comer la cena del Señor, dice en 1 Corintios 11:20. Y da la instrucción de que para que esa comida física sea también el cuerpo de Cristo, el pan de vida, hay que discernir la comunión que tenemos como cuerpo de Cristo y hay que esperarse a unos a otros, porque si no, va a terminar siendo una comida para juicio. Lo que la Biblia nos enseña es que a la medida que vamos comprendiendo y reflexionando en la unión que tenemos con Él y la unión que tenemos entre nosotros como iglesia por estar unidos a Él, lo que comemos lo estamos comiendo a Él como el pan de vida, pero también estamos comiendo el pan del reino, el pan de la salvación, el pan del gran mañana. Estamos anticipando ese día donde nos sentaremos a comer en su reino, en la misma mesa con Abraham, Isaac, Jacob, Cristo mismo y todos los profetas. ¿Por qué? Porque Él es el anfitrión que llena a los hambrientos y sedientos con la plenitud de sus bendiciones. Ahora, algo interesante de este término es que el término que se traduce cada día o que se traduce para el mañana, en realidad en su raíz etimológica es para darnos sustancia, para darnos sustento, para darnos satisfacción. Y algo último es que no solamente se está refiriendo al pan, al alimento, sino que es una súplica por todo lo que sustenta y sostiene nuestra vida en Cristo. Es una súplica por su palabra, es una súplica por la comunión con los santos, es una súplica por su presencia, por el entendimiento, por las relaciones dentro de la iglesia, por las amistades, por crecimiento espiritual. Es una súplica por nuestra santificación que nos acerca al reino. Solo cuando se comprende la petición en su sentido más pleno por el pan de vida, desaparece la ambigüedad o el conflicto en que si se trata para hoy o para el gran mañana. Hermanos, la petición es al mismo tiempo, nos recuerda que caminamos en un mundo bajo el gobierno del enemigo, un mundo de hambre, un mundo de sed, un mundo de insatisfacción. Y en ese mundo de insatisfacción, orar, danos hoy el pan de cada día. Es decir, Señor, necesitamos hoy sentirnos satisfechos contigo, con lo que tú nos das. Y que traigas lo que necesitamos. Si lo que necesitamos más es tu palabra y no necesitamos comida física porque hemos decidido ayunar, ese pan es el que queremos. Si lo que necesitamos es tener comunión con los santos, ese pan es el que pedimos. Si lo que necesitamos es alimento físico porque de verdad no tenemos comida, ese pan es el que pedimos. El punto es despertar la conciencia de que siempre necesitamos su sustento, su provisión para seguir viviendo y disfrutando de la vida eterna de la cual ya tenemos en Cristo. Como preguntas de reflexión, ¿vives consciente de que es Dios quien te da todo lo que posees, de que no tienes nada de que no hayas recibido? Segundo, ¿es la oración una práctica diaria en tu vida? ¿Diariamente te acercas a Dios para pedir que Él llene y sacie tus necesidades? ¿Qué tanto realmente dependes de Dios para la provisión de tus necesidades espirituales, emocionales y físicas? ¿Habías escuchado que algunos interpretaban la oración como el pan de vida para el gran mañana, negando que fuera para las necesidades físicas? ¿Notas cómo lo que nuestra mente separa, Dios no lo separa y al mismo tiempo nos hace pedir por el presente y por la eternidad?
¿Has participado alguna vez en la Santa Cena visualizando el momento cuando comeremos pan y beberemos vino juntamente con Cristo en el reino del Padre? Señor, gracias por modelar nuestra vida de oración. Y gracias, Señor, por enseñarnos que a pesar de que tú conoces nuestras necesidades, aun antes de que las traigamos en oración, es importante aprender la humildad de depender de ti para la satisfacción de nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas. Hoy nos acercamos ante ti, Señor, para pedir el pan nuestro de cada día, pero al mismo tiempo para pedir el pan de vida, el pan de salvación, el pan que comeremos en tu reino en el gran mañana. Permítenos desde hoy disfrutar de la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Permítenos desde hoy empezar a vivir en contentamiento, en la satisfacción que solamente viene de ti, aunque el mundo esté sembrando insatisfacción en nosotros de manera constante. Ayúdanos a crecer en dependencia, hambre y sed de ti, para crecer también en la satisfacción que viene de ti. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, oramos. Amén.